Yo era una mujer de la calle, pero un día mi vida cambió inesperadamente, por ese pequeño niño. La vida en la calle nunca fue fácil, pero para mí, se había convertido en lo cotidiano. No siempre fue así, alguna vez tuve un hogar, una familia, sueños. Pero las circunstancias me llevaron a un lugar donde la supervivencia era mi único objetivo. Aprendí a ser rápida, a ser fuerte, a desconfiar. Cada esquina era un riesgo, cada noche un desafío. Fue en una de esas noches frías, mientras buscaba algo de comer en un callejón, que lo vi por primera vez. Era un niño pequeño, de no más de 8 años, escondido detrás de unas cajas. Su rostro estaba sucio, sus ojos llenos de miedo, y abrazaba una mochila como si su vida dependiera de ello. Me acerqué con cuidado, intentando no asustarlo más. ¿Estás bien, pequeño? Fue lo único que dije. Con una voz más suave de lo que había usado en años. El niño no respondió, pero su mirada me lo dijo todo. No estaba bien, no tenía a nadie. Algo en su expresión me hizo recordar cómo me sentí la primera vez que estuve sola. Me quedé con él esa noche, compartiendo lo poco que tenía, y cuando el sol salió, supe que no podía dejarlo ahí. Le pregunté su nombre, pero se mantuvo en silencio. Solo después de varios días juntos, me dijo que se llamaba Matías. Nunca habló mucho de su familia, solo que no estaban y que no podía volver a casa. Aunque no entendía del todo su situación, algo dentro de mí me hizo querer protegerlo. Con el tiempo, nos convertimos en una especie de equipo. Mientras yo buscaba formas de conseguir dinero, Matías se quedaba en un lugar seguro que había encontrado. Era un almacén abandonado, no era ideal, pero era mejor que las calles. Lo que no podía ignorar era su constante estado de alerta, como si siempre estuviera mirando por encima del hombro. Un día, mientras estábamos comiendo en un parque, noté que llevaba un collar con un dije pequeño. Cuando le pregunté sobre él, lo sujetó con fuerza y susurró, era de mi mamá. Ahí entendí que Matías había perdido más de lo que imaginaba. Decidí que, si él había llegado a mi vida por alguna razón, sería para ayudarlo a encontrar algo de estabilidad, incluso si yo misma no tenía mucho que ofrecer. Fue entonces cuando mi vida comenzó a cambiar. Encontré un refugio para madres y niños donde nos aceptaron, aunque inicialmente tuvimos que fingir que éramos familia. No quería que Matías fuera enviado a un lugar donde no pudiera cuidarlo. Me inscribí en un programa de rehabilitación y poco a poco fui dejando atrás mis antiguos hábitos. Matías se convirtió en mi motivación, mi razón para seguir adelante. Lo inscribí en una escuela cercana, y aunque al principio le costó adaptarse, pronto empezó a sonreír más. Verlo correr con otros niños, haciendo dibujos para mí al final del día, me llenaba de esperanza. Pero, a pesar de la aparente normalidad, no podía ignorar la sensación de que algo o alguien nos estaba buscando. Una tarde, Matías se despertó gritando, fui corriendo a su lado, y entre sollozos mencionó a un hombre. Me tomó un tiempo calmarlo, y aunque no dijo mucho, entendí que ese hombre, su tío, tenía algo que ver con su pasado. Lo abracé con fuerza, prometiéndole que no dejaría que nada ni nadie lo lastimara. Esa promesa se convirtió en mi misión. Lo que no sabía era que ese pasado estaba más cerca de lo que imaginaba. Acechándonos en las sombras, los días parecían cada vez más tranquilos. Matías iba a la escuela, y yo había conseguido un trabajo en una cafetería del barrio. No era mucho, pero era suficiente para mantenernos a flote. Él había empezado a sonreír más y a jugar como cualquier niño de su edad. Sin embargo, siempre había algo en su mirada, una sombra que no podía ignorar. Una tarde, mientras revisaba mi celular después del trabajo, recibí una llamada de la directora de la escuela. Matías había tenido un altercado con un compañero. Corrí hacia el colegio, preocupada, y al llegar, encontré a Matías sentado en una esquina de la oficina, abrazando sus rodillas. Cuando me acerqué, vi lágrimas en sus ojos, pero también una furia contenida. ¿Qué pasó, Matías?, pregunté, arrodillándome a su nivel. Se burlaron de mí, murmuró. No quise presionarlo más en ese momento, pero después de hablar con la directora, entendí que alguien en la escuela había descubierto algo de nuestro pasado. Los rumores sobre mi vida en las calles habían llegado a los oídos de otros niños, y ahora Matías era el blanco de burlas crueles. Esa noche, traté de hablar con él, pero estaba retraído, más silencioso que de costumbre. Después de varios intentos, finalmente soltó las palabras que me helaron la sangre. Se burlaron de mí, murmuró. Ellos saben lo que hacías antes, susurró, sin mirarme. Mi corazón se hundió. Había trabajado tan duro para construir una vida nueva, para protegerlo de mi pasado. Pero las calles siempre dejan huellas, y esas huellas parecían seguirnos como sombras implacables. Pasaron semanas, y aunque trataba de mostrarme fuerte, no podía ignorar las miradas de los otros padres en la escuela, ni los susurros a mis espaldas. Matías también estaba cambiando, se volvía más reservado, más distante. Una tarde,
Mientras caminábamos de regreso a casa, noté que un auto negro nos seguía a distancia. Me detuve, fingiendo atar mis zapatos, pero el auto también se detuvo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Traté de mantener la calma, tomando la mano de Matías y apresurando el paso. Cuando llegamos al refugio, cerré la puerta con llave y bajé las cortinas. Esa noche, apenas pude dormir. Había algo en el aire, una sensación de que algo terrible estaba por suceder. No me equivoqué. Unos días después, mientras regresaba del trabajo, encontré nuestra pequeña habitación hecha un desastre. Alguien había forzado la cerradura y revuelto todo. Matías estaba escondido debajo de la cama, temblando. Lo abracé con fuerza, y entre sollozos me dijo, era él, mi tío. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Había pasado tanto tiempo huyendo de mi propio pasado, que no me había preparado para enfrentar el de Matías. Sabía que no podíamos quedarnos ahí. Esa misma noche, empacamos lo poco que teníamos y fuimos a un hotel cercano. Matías finalmente empezó a hablar. Me contó cómo su tío había llegado a su casa una noche, discutiendo con su padre. Escuchó gritos, cosas rompiéndose, y luego, silencio. Matías bajó las escaleras y lo vio. Su tío estaba de pie sobre el cuerpo de su padre, con un cuchillo en la mano. Asustado, Matías corrió a esconderse, pero su tío lo vio. Fue entonces cuando huyó, llevando consigo solo lo que pudo. Esa confesión me dejó paralizada. Sabía que no solo estábamos huyendo de un hombre peligroso, sino también de alguien que no tenía nada que perder. A la mañana siguiente, mientras Matías dormía, salí para comprar algo de comida. Al regresar, encontré una nota deslizada por debajo de la puerta. Sé dónde están. No pueden esconderse para siempre. Mi instinto fue llamar a la policía, pero sin pruebas concretas y con nuestro pasado, sabía que no tomarían mi historia en serio. No tenía otra opción, tenía que enfrentar a ese hombre, pero esta vez no lo haría sola. Llamé a una amiga del refugio que conocía a alguien en la policía. Con su ayuda, logramos que un oficial se interesara en nuestra situación. Planeamos un encuentro con el tío de Matías, pero bajo nuestras condiciones. Cuando llegó el día, mi corazón latía tan rápido que pensé que se saldría de mi pecho. El lugar elegido era un parque público, lleno de gente. Sabía que él no se arriesgaría a hacer algo demasiado evidente, pero cuando lo vi acercarse, con esa mirada fría y calculadora, supe que estaba equivocado. El hombre se dirigió directamente a Matías, ignorándome por completo. Antes de que pudiera reaccionar, sacó un cuchillo pequeño, pero en cuestión de segundos, los policías encubiertos que estaban observando saltaron sobre él, inmovilizándolo. Matías corrió hacia mí, llorando. Lo abracé con toda la fuerza que tenía, prometiéndole una vez más que todo estaría bien. Pero lo más sorprendente llegó días después, cuando recibí una llamada de una mujer que dijo ser la tía de Matías. Quería verlo, conocerlo, explicarle que lo había estado buscando desde que todo ocurrió. La llamada de la tía de Matías me tomó completamente por sorpresa. Su voz temblaba al otro lado del teléfono mientras explicaba quién era. Se llamaba Clara, hermana de la madre de Matías. Durante años, había buscado al niño después de enterarse de la tragedia que destruyó a su familia. Pero nunca tuvo éxito. A pesar de las dudas y el miedo de que fuera una trampa, accedí a un encuentro en un lugar público. Elegí un café concurrido, y cuando Clara llegó, pude ver la sinceridad en sus ojos. Era una mujer mayor, con el cabello recogido en un moño y una expresión de dolor que parecía no haberla abandonado desde el día que perdió a su hermana. Matías es lo único que me queda de ellos, dijo mientras sus manos temblaban al sostener una foto antigua. Era una imagen de la familia de Matías, feliz, completa. Sus padres sonreían, y él estaba en brazos de su madre. Aún siendo un bebé, me invadió una mezcla de alivio y desconfianza. Quería creer en ella, pero había visto lo peor de las personas y sabía que las apariencias podían engañar. Decidí que Clara podría ver a Matías, pero bajo mis condiciones. Él era mi hijo en todos los sentidos que importaban, y no iba a dejarlo en manos de alguien sin asegurarme de sus verdaderas intenciones. Cuando finalmente se encontraron, Matías se quedó mirando a Clara en silencio durante largos segundos. Era como si estuviera buscando algo en su rostro, alguna conexión perdida. Clara se arrodilló frente a él, lágrimas corriendo por sus mejillas, y le mostró otra fotografía. Tu mamá me pidió que cuidara de ti si algo le pasaba, le dijo con voz quebrada. Ese momento fue devastador y hermoso a la vez. Matías, quien siempre había mantenido una corazón dura, rompió en llanto y se lanzó a sus brazos. Vi como algo en él cambió, como si una parte de su pasado finalmente hubiera encontrado la paz. A pesar de este avance, nuestra vida no se estabilizó de inmediato. La noticia de que Clara quería llevarse a Matías llegó a los oídos de las autoridades. La policía había arrestado al tío de Matías, pero el proceso judicial apenas comenzaba. Clara argumentó que, como tía biológica,
Tenía el derecho de criar al niño, luché con todas mis fuerzas para que no lo apartaran de mí. Había sacrificado todo para darle una vida mejor y protegerlo, y no estaba dispuesta a perderlo. Durante las audiencias, Clara y yo hablamos de lo que Matías necesitaba. Aunque al principio estábamos en lados opuestos, pronto entendimos que lo más importante era el bienestar del niño. Finalmente, llegamos a un acuerdo. Clara sería parte de la vida de Matías, pero él quedaría conmigo como su madre legal. Ese compromiso nos dio a todos un poco de paz. Unos meses después, recibimos la noticia de que el tío de Matías había sido condenado. Por primera vez en mucho tiempo, sentimos que podíamos respirar sin miedo. Clara empezó a visitarnos regularmente, y poco a poco formamos una especie de familia. El colegio también se convirtió en un lugar más amable para Matías. Después de todo lo que habíamos pasado, dejé de preocuparme por los juicios de otras personas. Empecé a hablar abiertamente de mi pasado, no con vergüenza, sino con orgullo por lo que había logrado superar. Un día, mientras paseábamos por el parque, Matías me tomó de la mano y me miró con una sonrisa tranquila. Gracias por no rendirte conmigo, mamá. Esas palabras fueron el cierre perfecto para el capítulo más oscuro de nuestras vidas. Matías tenía una familia, una madre que lo amaba y una tía que se preocupaba profundamente por él. Y yo, a pesar de todo, finalmente podía decir que habíamos encontrado la felicidad. A veces, la vida nos pone pruebas que parecen imposibles de superar, pero incluso en los momentos más oscuros, el amor y la resiliencia pueden llevarnos a la luz. El pasado no define quién eres, sino cómo decide enfrentarlo.